RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora ya estamos en contacto con el doctor Herbert Cuba García, especialista en políticas de salud pública, columnista de Portal de Opinión El Montonero y un habitual comentarista los días sábados a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, se desbordó la pandemia ciertamente, ¿no? Ya los últimos hechos que estamos observando en el interior del país grafican que es una situación insostenible, ¿no? En estos momentos se está reuniendo la ministra del sector con los gobernadores regionales que están llegando a Lima justamente para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en cada jurisdicción, ¿no? Hace unos días vimos una conferencia de prensa, ¿no?, encabezada por el presidente conjuntamente con el ministro de Estado, ¿no? Y lo cierto es que lejos de tener, digamos, un horizonte, más bien la gente salió muy, o sea, no tiene un horizonte hacia dónde estamos yendo con la pandemia, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama en estas circunstancias? En primer lugar, creo que existe un enorme problema de comunicación de riesgos por parte del gobierno. Como todos sabemos, comunicar los riesgos es una tarea muy complicada, porque tiene que combinarse varios aspectos en la comunicación. Pero el segundo tema es que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía los tres niveles de gobierno no han logrado trabajar en modo coherente y articulado. Señalamos varias veces que existe una fractura a nivel del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales y locales. Eso no se ha reconstituido, no solamente desde el punto de vista físico, sino tampoco desde el punto de vista virtual. Es curioso, por ejemplo, que las cifras que da el Ministerio de Salud de muertos, 36,000 y pico, frente a las cifras que da SINADEF, más de 60,000, y las cifras que dan con los gobiernos regionales, más de 82,000. Y si seguimos entrando en detalle, podemos tener cifras inclusive mayores si incorporamos otros sectores de la población, como el sector privado, por ejemplo. En consecuencia, esa falta de coherencia entre los tres niveles de gobierno, esa falta de automatización y intercambio de información digital entre los tres gobiernos con indicadores comunes, hace que hoy día haya una disparidad de apreciaciones de diversos actores debido a que falta esa coherencia. Y el otro tema que es adicional a esto tiene que ver con la conducción ya del gobierno. Tenemos un gobierno que se maneja por tumbos sin ninguna orientación estratégica. Parece ser un gobierno que no ha logrado atinar si va a la derecha, a la izquierda, al centro, y cualquier presión que haya por cualquier lado se le complica la situación y es incapaz de poder articular siquiera un discurso coherente, no porque no tengan falta de ideas, sino que hay tanta improvisación y tanto contradicción interna que esto les impide tomar una decisión. Por ejemplo, solamente en el tema de la inmovilización y el horario de inmovilización en este programa, en este plan que ha planteado el gobierno. Es obvio que ahí no ha habido una discusión enorme entre los temas sanitarios y económicos y políticos, que es obvio que no se puede considerar en igualdad de condiciones, por ejemplo, Lima metropolitana con Lima provincias, dándole mayor énfasis a Lima provincias que a Lima metropolitana, cuando sabemos que en Lima metropolitana la situación está muy complicada. Entonces, esas incursiones que se hacen, esas discusiones que hay para un lado o para otro, deja realmente en muy mala posición la conducción estratégica del gobierno. Y por otro lado, no atinan a cambiar lo que no funcionaba, no aprenden todavía a decir, ¿sabe qué? Esto que no funcionaba ya no lo voy a hacer, sino siguen todavía atendiendo las consecuencias, siguen con el tema del enfoque hospitalario, militar y policial, y en lugar de avanzar al enfoque comunitario. Y aquí yo creo que es un tema de fondo y de comprensión, porque es obvio que una pandemia se gana en la comunidad para evitar la transmisión del virus en la comunidad. Y eso
que falla en la comunidad. Cuando ya falla la comunidad, los pacientes llegan al hospital porque ya la hospitalización en unidades de cuidados intensivos es la consecuencia. Eso que hemos visto durante todo el año pasado, ahora se mantiene con el mismo nivel, a tal punto que el nivel hospitalario sigue con problemas de UCI, el problema de camas hospitalarias, el tema del oxígeno, no hay medicamentos para cuidados intensivos, sobre todo los anestésicos, y finalmente seguimos teniendo problemas con los recursos humanos, hay huelga médica en curso, la capacidad de respuesta del gobierno es una respuesta hospitalaria y esta ha sido sobrepasada porque no han intervenido, no sé por qué criterio, no han intervenido en impedir la transmisión del virus en la comunidad. Y como todos sabemos, ahora apareció una nueva variante, la variante británica, que se debe precisamente a que el virus se replica muy rápidamente, se replica una y otras veces, y en esas replicaciones múltiples que hace, aparecen las mutaciones, las variaciones. Entonces, si nosotros no queremos tener nuestra variante peruana, lo que tenemos que hacer es impedir esas transmisiones en la comunidad. Y para eso el trabajo comunitario es muy importante, el fortalecimiento de los centros y puestos de salud del primer nivel de atención en alianza con la población organizada. Eso no se da, seguimos con las mismas estrategias, falta de coherencia entre los tres niveles del gobierno, hay improvisación en la parte del gabinete ministerial y yo creo que en ese plan, de los pocos meses que nos queda, creo que el país va al garete. Ahora, doctor, sí, también hay un tema que preocupa mucho. Los aspectos que usted ha señalado, ¿no? Y esta especie de medidas o de declaraciones que son un poco incoherentes en el seno del gobierno, se suma ahora lo que ha dicho la ministra ayer, y lo ha dicho así abiertamente, que tiene discrepancias con el ministro de Economía, para tomar algo en las apreciaciones, en los enfoques que tienen allí, pero no es un problema, ¿no? Solamente de que yo no estoy de acuerdo contigo, con tu opinión. El gran problema es que sobre esas opiniones son los que se toman decisiones para enfrentar esta crisis. ¿Y cómo así entonces la ministra de Salud no se ponen de acuerdo en el enfoque, un enfoque clave para el manejo de esta pandemia, con el ministro de Economía? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué puede haber este desencuentro? ¿Qué cosa es lo que no coinciden el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía? Mire, si uno analiza en detalle ese improvisado conferencia de prensa último, uno se va a dar cuenta que las lecturas del país son distintas. Si uno ve al Ministerio de Salud, ahí señalan básicamente 3 indicadores sanitarios para evaluar la pandemia, que a mi juicio son insuficientes para ver la realidad sanitaria del país. Y además solo sirven para reforzar el enfoque de la ministra, es decir, el enfoque de saber el número de contagios, el número de camas UCI que se tiene y el factor R. Pero si eso es insuficiente, ¿por qué es insuficiente? Porque no nos hace un estudio del nivel de contagio o lo que se llama la tasa de incidencia del virus en la comunidad. Tampoco nos hablan el número de pruebas moleculares que se hacen. Tampoco nos dicen cuál es la media de pruebas moleculares que se han hecho. Tampoco nos señalan ellos cómo está la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. Esos indicadores se necesitan, porque para realizar una vigilancia sanitaria no solamente tienes que saber cómo se mueve el virus en la comunidad, sino cómo está mi capacidad de respuesta frente a eso. Y esa información la ministra ni siquiera la pone como indicadores importantes en su análisis. Pero me agravia aún, me parece, el Ministerio de Economía, que solamente toma en cuenta 2 indicadores, ¿no? El PBI, que lo toma como un indicador importante. Como sabemos, el PBI, ¿qué te puede dar en el corto plazo? El crecimiento del PBI en el corto plazo. No te puede dar ahí nada. Y el otro tema que ellos ven,
¿no? Es el tema realmente de cómo va la economía, cómo es el crecimiento, cuando no ven la informalidad, la pérdida del empleo, cuánto está, cómo está moviéndose cada una de las ramas de la economía, etcétera. Yo creo que esos dos aspectos son dos miradas distintas que no deberían ser distintas, porque es evidente que cuando tú analizas los indicadores sanitarios, tú tienes que lograr tener un mapeo general del país, de la geografía económica. Tú tienes que darte cuenta los desplazamientos de la población al interior del país, el transporte público, el transporte interprovincial, todo eso, el aislamiento que hay en las telecomunicaciones, el tema de los bancos. Todos esos temas no se han tocado y es imposible que puedan armar una estrategia sanitaria con esos 5 indicadores. 3 de salud y 2 de economía. Y el resto del análisis queda por fuera. ¿Esos análisis para qué sirven? Solamente para llegar a una conclusión. Hay que fortalecer los hospitales. Además, la ministra de Salud dijo también que el único indicador que a ella le interesa como ministra para funcionar es la ocupación de camas UCI. Si estamos pensando cuánta gente llega a camas UCI, no va a haber capacidad suficiente, porque no estamos tratando la consecuencia de la pandemia y no donde se produce la pandemia, que es en la comunidad. Y lo más grave de todo esto es que existe una huelga médica y esta huelga médica requiere recursos. Esta huelga médica requiere que el gobierno suelte dinero. Y ahí evidentemente debe haber una contradicción fuerte también entre el Ministerio de Economía y la ministra de Salud. Yo creo que esa contradicción entre dos aspectos que son esenciales en esta etapa, que es la lucha contra la pandemia y el tema de desarrollo de la reactivación económica, esos dos aspectos que deberían ir a la limón perfectamente afinados, creo yo que tienen metodologías de estudio distintos, trabajos totalmente distintos. El Ministerio de Economía y Finanzas prácticamente no interviene en nada, porque sus dos indicadores sirven simplemente para mirar qué pasa con la economía desde lejos, para ser un observador. Y eso, en estas circunstancias, yo creo que debería haber una mayor intervención de la política económica. Pero por otro lado, la ministra de Salud hace lo mismo. Dice, yo solamente me preocupo qué pacientes llegan a mi unidad de cuidados intensivos. En consecuencia, un país subadministrado, con muy bajo, un gobierno que administra el país a libre albedrío, sin conducción estratégica general. Y encima, ahora, en un proceso electoral en marcha, que también ocurre sin ningún control. Los candidatos trabajan como a su libre saber y entender de cómo luchan contra la pandemia. Yo creo que estos temas se nos complican enormemente porque al final la gente cree que la vacuna va a ser la salvación, cuando nosotros sabemos perfectamente que eso va a tener un proceso largo y que una persona vacunada puede ser también un factor de contaminación o de transmisión, es un vector de transmisión del virus. Porque si usted se vacuna, por ejemplo, lo primero que va a ocurrir es que usted va a estar una sensación de que ya está protegido, ya no se va a lavar las manos, ya no va a dar el abrazo a la gente, se va a ir a las aglomeraciones y usted va a llevar con usted el virus y contagiar a otras personas. Ahora, por doctor, eso es muy importante que esas medidas que se tienen que tomar en modo progresivo sean conocidas en extenso por la población, con un plan que el gobierno no tiene. Ahora, doctor, todo indica entonces que hemos entrado a partir del mes de septiembre, octubre, una etapa de falso confort, ¿no? Bueno, ya pasamos la etapa más difícil, ya estamos en la bajada, ya estamos bien. Así que, bueno, ya hagamos las cosas como siempre las hemos hecho, ¿no? Entonces se relajaron las medidas, pero fundamentalmente ese periodo no ha permitido o no se aprovechó para reforzar nuestra infraestructura de servicios básicos, sobre todo en salud. Y ahora nos enfrentamos a la misma precariedad, o quizás peor. Y ahora nuevamente estamos escuchando a la señora Molinelli de Salud, a algunas autoridades del gobierno, decir que se va a recontratar nuevamente personal, ¿no?, médico, para otra vez reequipar esto. ¿En qué momento hemos desmontado todo como si ya no hubiéramos, como si ya la pandemia no existió o no existiera? Mire, el problema de fondo aquí es que no pueden conocer
cómo va la pandemia en la comunidad, porque nunca han hecho una estrategia comunitaria, un enfoque comunitario. Ellos solamente se basan en lo que llega al hospital. Y le voy a comentar, en el mes de septiembre, octubre, las hospitalizaciones comenzaron a disminuir y hubo un periodo, con lo que llaman ellos de relativa pausa, hasta diciembre, que empezó de nuevo el rebrote. Y aquí hay un problema de fondo. En esa pausa, ¿no? No han podido ellos siquiera rediseñar una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque si uno mira los estudios de cero prevalencia, ojo, y aquí también hay que señalar una crítica muy severa, se ha hecho un estudio de cero prevalencia que hasta la fecha no se publica a nivel nacional los resultados. Y se ha hecho uno solo, cuando eso debería hacerse progresivo para saber cuánta gente ha entrado en contacto con el virus. Pero bueno, sin ese estudio de cero prevalencia van a ciegas, no saben cómo ve la comunidad el virus y comienzan a desmontar el área más importante, a tal punto que han discutido la ley del presupuesto al fin de noviembre y no han siquiera podido incorporar los gastos que se tenían que hacer para el año 2021 en el tema de escala salarial, por ejemplo, de lo que está ahora en huelga médica. Tampoco se han dado cuenta que el presupuesto del año 2020 es mayor, el ejecutado del año 2020 es mayor que el presupuesto del año 2021. El año 2020 ejecutado, bordeamos casi los 24.000 millones de soles, sin embargo el presupuesto otorgado para el año 2021 es 20.900 millones de soles. Le das menos dinero y ahora hay un rebrote y ahora necesitas contratar gente, pero el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no da autorización para continuar los contratos, para renovarlos, y en consecuencia, como no se renuevan los contratos, la gente se va y ha dejado de trabajar. Ahora hay necesidad de reflotar los servicios. Otra vez, se habían prometido 5.000 camas UCI, no las tenemos. A las justas hemos llegado a 1.850 camas UCI, considerando el sector privado. Por otro lado, también aquí hay que tomar en cuenta que igual ha pasado con el oxígeno medicinal. Es decir, toda esta dejadez en este periodo de relativa pausa, que nunca hemos llegado, digamos, al nivel anterior. Siempre hemos tenido una pandemia que bajó bastante, pero nunca llegamos al nivel normal, digamos, y ahora hay un rebrote. Y el otro tema es que nos tienen una discusión tonta, porque no hay rebrote, que segunda ola, del punto de vista médico y científico, solo existe rebrote. El tema de las olas, perdón, el tema de las olas... Un pequeño sí. paréntesis. ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, que ha llevado a esta discusión, incluso entre ministros, del rebrote con la segunda ola? ¿Qué cosa los diferencia? ¿Qué cosa es tan sustancial ahí que hay que discutir eso? No hay ninguna diferencia, es una anécdota realmente. Que la ministra Macetti hable de segunda ola y el presidente hable de rebrote. Y lo curioso es que el presidente, que no es médico, usa un lenguaje médico, rebrote. Y la ministra, que es médica, usa un lenguaje de periodismo y marquetero, segunda ola. Porque en estricto sentido, segunda ola, primera ola, en medicina no existe ese concepto. Ese concepto fue creado precisamente para facilitar la comunicación social por los medios de comunicación internacional, no solamente nacional. Pero ese lenguaje científico es rebrote. La palabra es rebrote. Un brote y un rebrote. Y en eso estamos nosotros, en un rebrote de la pandemia. En eso estamos. Y la magnitud del rebrote, por eso que ellos hacen creer que la ola es más grande que el rebrote, no, siempre es un rebrote. Eso no es el tema de fondo, pero ahí se genera una pequeña discrepancia. El otro tema que me parece a mí gravísimo que han puesto en la agenda, innecesariamente, es el tema de la venta de las vacunas por las empresas privadas, y que ha meditado a que inclusive algún congresista o de repente algún político diga, oye, qué bueno, nosotros nos compramos nuestra vacuna porque sí podemos y que el Estado se dedique a los pobres. Cuando esa respuesta es totalmente incongruente, por varios motivos. La primera de ellas es que hay una ley que se ha autorizado para que se pueda dar vacunas y medicamentos todavía en carácter experimental, en fase 3 de ensayos clínicos. Ahí hay un tema de responsabilidad. ¿Quién paga la responsabilidad si aparece un evento adverso a la vacuna? ¿Quién paga esa responsabilidad? La paga el Estado. La pregunta es, ¿quién paga la responsabilidad si te vacuna un privado? No se sabe.
Segundo punto. El segundo tema es el siguiente. Cuando tú te vacunas, tienes que estar con una secuencia de la vacunación a nivel nacional, porque se tiene que tener los cuidados de que la introducción de la vacuna no complique la situación de la pandemia en el país. Por eso es que se tiene que colocar primero a los cuidadores, porque ellos van a ir usando la misma protección que hay para ir poco a poco vacunando a los demás. Si todo fuera en 10 días, si la vacunación fuera en 10 días, no habría mayor problema. Pero como la vacunación se va a dar en el tiempo, eso tiene que ser modulado por la autoridad sanitaria, de tal manera que la introducción de la vacuna no haga daño a la gente. En otras palabras, decir que yo me voy a la clínica, me vacuno con mi plata y el resto del país no me interesa, es severo, es grave, porque ese señor vacunado puede generarle la transmisión del virus a otras personas y esto sea más grave todavía. Y el otro tema importante es que el gobierno no ha entendido que la ley señala que la vacuna es un bien esencial. ¿Eso qué significa? Que entra dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, el PENUME, y en consecuencia su uso está a través de CENARES, que es el Centro de Abastecimiento del Ministerio de Salud, y se distribuye a todos los sectores, público y privado. A las clínicas privadas se les da también. ¿No? Ellos solamente colocan la apuesta de la vacuna, pero no la vacuna. Igual con otros medicamentos, insumos que se usan para todas las pandemias y epidemias que hay en el país. Pero no solamente eso, se olvida de que las Naciones Unidas ha dado una resolución en la cual señala que la vacuna es un bien público humanitario. ¿Eso qué significa? Que se necesita a nivel mundial mantener la equidad y la justicia en la distribución de la vacuna para que países poderosos que producen la vacuna con países poderosos que acaparan y compran las vacunas no perjudican a los países más pobres que no lo pueden hacer. Y en ese sentido, cuando tú declaras que un bien es público humanitario, significa que eso no se puede vender ni comprar. Y eso es un acuerdo internacional. Por eso que en el tema de esta vacuna, los acuerdos son entre estados. ¿Para qué? Para permitir precisamente que esto llegue al gobierno. Sin embargo, mire usted, después de que conversamos todo esto, ¿de dónde sale el problema? Por ahí un decreto supremo que reglamentó la ley que señala pues que las empresas y las droguerías pueden comprar las vacunas y los medicamentos y lo pueden distribuir, inclusive vender, comercializar. Entonces la gente ha ido a la idea y dice, bueno, pues yo también quiero comprar mi vacuna. Y ahí se genera un problema porque no va a haber esa posibilidad. Pero le has abierto la puerta con el pretexto de la vacuna al tema de los medicamentos. Y ahí los medicamentos que hay en ensayo clínico, que están todavía en fase experimental, que puedan ser vendidos en el país a través del sector privado, con grave perjuicio a la salud pública que se tiene, porque todavía son medicamentos que no se sabe con exactitud el costo-riesgo que esto tiene, el beneficio-riesgo de estos medicamentos. ¿Y de dónde, de dónde salió ese planteamiento, doctor? ¿Quién ha podido señalar o considerar que eso era una medida válida? El Ministerio de Salud, con un decreto supremo, el 02 del año 2021, el Ministerio de Salud, a tal punto que obligó al presidente Sagasti en la conferencia de prensa a señalar y decir, se está hablando de la privatización de la vacuna. Yo les expreso a ustedes que no voy a privatizar la vacuna y la vacuna se va a hacer gratuita para todos y va a ser voluntaria. Pero el decreto supremo está vigente. Exacto, lo que yo hacer es derogar. ¿No lo modificó? No lo modifica ni lo deroga porque deja pie, por eso yo pienso que él lo encubre, lo tapa, porque deja pie que con el pretexto de la vacuna entren también medicamentos que están en fase 3 de experimentación. O sea, ya tenemos establecido un mecanismo para que nos vayamos a un mercado negro a la vacuna. Un mercado negro, nos vayamos a un mercado negro, nos vayamos a cobayos de experimentación con la población, porque se han flexibilizado a tal punto los mecanismos contra la salud pública, porque esa liberalidad que tienes en el manejo de la vacuna de esa manera pone en riesgo a la gente pobre, a la gente que va efectivamente tener que convivir con la gente vacunada, y esta gente que ya está vacunada va a ser un vector de contagio a la gente que no puede vacunarse. Ahora, eso no ocurre en una parte del mundo. El otro tema, doctor, es que estamos viendo, por ejemplo, hoy día se publica una encuesta
de Ipsos Apoyo, ¿no? El diario El Comercio lo publica en su primera plana, y nos dice, por ejemplo, que se ha incrementado al 40% la población que no quiere saber nada con la vacuna, que rechaza la vacuna. Y aquí hay un tema también que me gustaría escuchar su comentario. Cuando el año pasado hablábamos y las discrepancias y las discusiones diarias en temas en cuestión de las cifras, ¿no? ¿Cuántos muertos realmente habían en el país acá a consecuencia de la pandemia y cuál era la población de contagiados? Y nunca nos pusimos, hasta el día de hoy no tenemos, estamos en la incertidumbre respecto a eso. Hace un rato comentamos con José, por ejemplo, que las direcciones regionales de salud, ¿no?, registran una cifra, el Ministerio de Salud acá nos da una cifra distinta, entonces no coinciden, no cuadran las cosas, y nos ha dado también, y en base a esas cifras muchos se empezó a comentar de la sensación de la inmunidad de rebaño, que ya estábamos alcanzando esa situación, ¿no? Y entonces la gente empieza a comentar y dice, si ya estamos en la inmunidad de rebaño, ¿para qué me voy a poner una vacuna que, dicho sea de paso también, hay una variedad de información enorme que se maneja en las redes, que te dicen de todo, y entre esas cosas te dicen que esas vacunas evidentemente no son confiables y que pueden traer gravísimas consecuencias para la salud de las personas? Mire, usted ha puesto algunos problemas que se enfocan realmente en el nivel comunitario. Cuando uno realiza el trabajo en la comunidad, con información, educación en la comunidad, automáticamente uno va a conseguir la adhesión a la vacuna. Cuando uno no hace ese trabajo, lo que ocurre es lo que usted plantea, la desinformación y una avalancha de información contradictoria que hace que el ciudadano no pueda tomar decisiones. Acá el tema de fondo es el siguiente. Hay dos grandes vertientes del conflicto y el ruido contra la vacuna. La primera de ellas tiene que ver con la gente con las vacunas que intervienen en el ADN y el ARN. Es decir, que son vacunas que de alguna manera intervienen en lo que se llama la recombinación genética. Y con mucha gente señala que esas vacunas pues son peligrosas, son dañinas, todavía no se conoce cómo va a ser a futuro, porque han innovado la forma de hacer vacunas. Son vacunas nuevas, que usan metodología nueva, y en consecuencia la gente en eso hay mucho reparo, incluso no solamente reparo científico y tecnológico, sino también ético. Pero la vacuna esta, Sinopharm de China, no tiene esa tecnología, tiene una tecnología clásica, que es a virus inactivado. En consecuencia, ese grupo no debería estar en contradicción con la vacuna Sinopharm, porque es evidente que no tiene porque es a virus inactivado, a una forma de vacunación ya conocida. El segundo tema es que hay también contienda comercial. Hay algunas empresas de estas que producen vacunas que quieren ocupar el mercado que ya ocupó Sinopharm en el Perú a través de esta compra masiva que ha hecho el Perú de China. Y en consecuencia se atiza el conflicto entre estas empresas para decir mi vacuna es mejor que la tuya, exacto como ocurre en un mercado. Entonces, en esa circunstancia hay una serie de informaciones que a veces son sesgadas y exageradas. Y yo creo que en ese sentido lo primero que se tiene que hacer ahora, ya Perú decidió en la vacuna Sinopharm, que es a virus inactivado, se tiene que trabajar mucho con la comunidad. Y esas cifras que salen en los medios de comunicación, que dicen que la gente no apoyaría la vacuna, es porque no conoce estos aspectos que hemos conversado. Yo creo que al final, cuando sepan que es un virus inactivado, una vacuna clásica, que viene ya precargada en su jeringa, de fácil aplicación, yo creo que la gente va a hacer cola por ponerse la vacuna y se va a salir, pero eso requiere mucha educación, mucha información y sobre todo comprender que no hay forma más fácil de salir de esta pandemia si es que no trabajamos a través de la vacuna, pero con el enfoque comunitario, porque desde el despacho del presidente, del despacho de la ministra, no vas a poder dar las indicaciones necesarias para contrarrestar todo este ruido que se hace contra las vacunas. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación habitual los días sábados a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la amabilidad, muy gentil. Muy agradecido. Gracias. Conversamos con el doctor Herbert Cuba, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero. Claro y directo, ¿no? Sí, sobre todo
en medio de una confusión que se está generando en el país, ¿no? Porque yo no sé qué tan difícil sea para el gobierno encontrar una vocería, que debe haber una vocería especializada en los temas médicos, ¿no? Para evitar toda esta confusión que está... Para evitar todo este manoseo, José. ¿Por qué? Este manoseo, Porque... habla la canciller, habla la ministra de Salud, habla el ministro yo no- de Economía, yo no habla sé. el ministro de Educación, el ministro de la Producción, ya no sabemos a quién hacer caso por último, y cada uno da una versión con matices diferentes. Y verdad, si la gente tenía mucha expectativa de las medidas que iba a adoptar el gobierno, salió más confundida en la última conferencia de prensa, ¿no? Porque lo que vimos fue en realidad una exposición a quién sabía más, ¿no? Y La geopolítica de la vacuna de parte del presidente, el tema sociológico de parte del ministro de Educación, ¿no? Y el tema de la macropolítica de la vacuna de parte del ministro de la Producción, José Luis Chicoma, ¿no? Pero en el tema de aterrizar... sobre eso, el tema también del manejo diplomático sobre la vacuna. Entonces, yo la verdad que cuando es muy sencillo entrar con 3 párrafos y decir estas son las medidas que se están adoptando y se acaba el problema y vamos a disponer que Pero, cada sector José, tenga que informar. Pero hay cosas que de sentido común, ¿no? Leímos las declaraciones, escuchamos al ministro de Educación ayer hablando que va a haber ya la educación, las clases este año van a ser a distancia, ¿no? El primer mes, El primer mes. porque... Supone el ministro que en abril, ¿no? Ya vamos a estar con menos riesgo de COVID. No, y además supone el ministro que le va a cambiar de actitud al padre de familia. Por eso, o sea... El 31 de marzo le va a cambiar la actitud. ¿Sobre qué medidas? O sea, ¿sobre qué base nos dice un mes? Sí, pues por eso te digo, ¿no? Lo que pasa es que es el terreno de la improvisación, el terreno de pensar que lo académico puede superponer la realidad muchas veces. La realidad es el día a día, ¿no? Y la gente lo que quiere escuchar es soluciones inmediatas porque hay una desesperación. Lo que está viviendo el país es una desesperación. Y solamente estamos mirando a veces el plano de la salud. Pero en el plano económico, si uno empieza a revisar los últimos indicadores de desempleo en el último trimestre del 2020, son para correr, ¿no? Entonces la gente ahora tiende a tener una posición ya de desconfianza frente a todo, ¿no? Y lamentablemente, José, por ejemplo, una de las instituciones más serias y más sólidas que tenemos en el país, el Banco Central de Reserva, ¿no? Que nos daba proyecciones de la economía y la producción, Ya no lo puedo que hacer. era muy serio. Entonces, hay mucha gente que ya empieza también a tener ciertas dudas de las cifras que maneja el BCR, porque en realidad, muchas veces, observando la realidad, no se condice mucho con las cifras que nos Es están que dando. una cosa es con pandemia y otra cosa es sin pandemia. Eso es lo real, la realidad de las cosas también, ¿no? Entonces, y los cambios que ha operado en los últimos meses, en los últimos años el país, con la presencia de Martín Vizcarra, que le ha hecho un daño enorme al país, ha simplemente puesto de vuelta y media todo el aparato del Estado. Eso es lo real, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.